electrones también asisten en la síntesis del ATP. Este ATP también es usado en la segunda fase de la fotosíntesis. La siguiente fase del proceso, el ciclo de Calvin-Benson, es ejecutada por enzimas localizadas en el estroma del cloroplasto y no requiere luz. En esta fase, el ATP generado en la primera fase de la fotosíntesis es usado para crear moléculas orgánicas de glucosa con el dióxido de carbono atmosférico. Esta glucosa es el producto final de la fotosíntesis. Las plantas usan parte de esta glucosa para sus propias necesidades energéticas y almacenan el resto. Cuando los herbívoros comen plantas, consumen la glucosa almacenada en las células de las plantas. Al deshacer esta glucosa, los herbívoros convierten el ADP en ATP y este ATP es la fuente de energía que necesitan para sobrevivir. Hasta los carnívoros que nunca comen plantas usan indirectamente la fotosíntesis cuando comen animales que comieron plantas. De esta forma, todos los animales dependen de la fotosíntesis como fuente de energía. Glucólisis y respiración celular. Las plantas crean su propia glucosa, pero tanto los animales como las plantas deben deshacer esa glucosa y capturar la más grande cantidad de energía química posible. En las moléculas de ATP, lo hacen a través de la glucólisis y de un proceso llamado respiración celular. En la glucólisis, la primera etapa del proceso, la molécula glucosa es partida en dos, liberando un par de moléculas de 3 carbonos llamada piruvato. Sin embargo, la liberación neta de ATP es solo de 2 moléculas. ¿Solo 2? El proceso de la respiración celular comprende 3 etapas: oxidación del piruvato, el ciclo de los ácidos tricarboxílicos y la cadena respiratoria. Ocurre en las células de plantas y de animales en los orgánulos llamados mitocondrias. Las moléculas pirúvicas producidas por la glucólisis son fragmentadas aún más a través de reacciones de oxidación y se convierten en acetilcoenzima A, la materia prima del ciclo de Krebs. Este ciclo es una serie de reacciones que produce un ATP para cada molécula de acetilcoenzima A y libera muchos electrones que se usan en la siguiente fase. La tercera fase se llama fosforilación oxidativa. Los procesos y las reacciones químicas que ocurren en la cadena producen 32 moléculas adicionales de ATP. Todas estas moléculas de energía se pueden usar en las células para conducir las millones de reacciones químicas necesarias para vivir. Del alimento al ATP. La energía para todos los procesos de la vida proviene de la comida. En las plantas, la fotosíntesis produce la glucosa, una forma relativamente sencilla de alimento. Sin embargo, los alimentos consumidos por los animales son una mezcla de proteínas, carbohidratos y lípidos. Estos alimentos son una forma mucho más compleja de energía y requieren ser digeridos para poder proveer ATP a las células. Lo primero que sucede en el proceso digestivo es que las enzimas convierten las moléculas complejas en moléculas más simples, las cuales son luego entregadas a las células a través de la sangre. Los carbohidratos de las pastas, el pan y los vegetales son convertidos en glucosa. Luego entran al proceso de glucólisis y de respiración celular antes de ser transformados en ATP. Las proteínas encontradas en alimentos como la carne, productos lácteos y nueces son convertidos en aminoácidos. Algunas moléculas son transformadas en bloques de proteínas y en nitrógeno necesarios para los animales. Otras moléculas entran directamente al ciclo de Krebs y a la cadena de transporte de electrones, evitando la etapa de glucólisis. Los lípidos encontrados en alimentos como el helado, los aceites y los aderezos son divididos en ácidos grasos y glicerina. Algunos de los ácidos grasos entran al ciclo de Krebs y a la cadena de transporte de electrones para convertirse en ATP.
Todos estos procesos químicos complicados suceden simultáneamente en el cuerpo, en las células. Rutas metabólicas. Cuando las reacciones químicas en las células cambian la energía de una forma a otra, la materia también se transforma. Estos cambios de materia dentro de un ser vivo se llama metabolismo. Y las series de reacciones químicas como la fotosíntesis y la respiración celular se llaman rutas metabólicas. Las rutas metabólicas en las plantas y en los animales son controladas por los genes contenidos en el ADN de las células. Los genes regularizan las reacciones químicas y se aseguran que la energía sea repartida a las células que la necesitan a través de las rutas metabólicas. El metabolismo mantiene el organismo en equilibrio y esto se logra gracias al trabajo de un increíble grupo de enzimas. Estos procesos organizacionales son fundamentales para vivir. Los límites de la vida. Todos los seres vivos necesitan constantemente energía de su medio ambiente. Esa energía proviene principalmente del sol. Cada árbol lucha por crecer, tratando de alzar sus ramas a lo largo del bosque para que sus hojas puedan transformar la energía de la luz en energía química. Los herbívoros consumen plantas para obtener la glucosa, la cual es su fuente de energía. De la misma manera, los carnívoros deben consumir otros animales, ya que de esa forma obtienen su energía alimenticia. Cuando un organismo muere, toda la energía de sus células es reciclada y transformada por cualquiera que lo consuma. Es la disponibilidad de energía utilizable que define los límites de la vida. Para los animales eso significa sus provisiones de alimentos. Para las plantas significa la luz del sol. Mientras nuestro sol siga produciendo luz, la vida en nuestro planeta continuará. Esto a pesar de que nuestro sol, como todas las estrellas, eventualmente se apagará. Pero falta mucho tiempo para que la luz del sol desaparezca. Examen. Las reacciones que liberan energía dividiendo lazos químicos se llaman... Las reacciones que consumen energía construyendo lazos químicos se llaman... El calor es un derivado de una reacción exergónica. ¿Cierto o falso? Las células no pueden almacenar energía. ¿Cierto o falso? La molécula ATP contiene adenosina y 3... Las reacciones químicas en la célula solo consumen energía. ¿Cierto o falso? Los catalizadores en la célula son proteínas que se llaman... El proceso que combina agua, dióxido de carbono y luz solar en las hojas de las plantas se llama... Tanto las plantas como los animales deben deshacer la glucosa para capturar la energía en la molécula de ATP. ¿Cierto o falso? Las series de reacciones químicas que suceden en organismos vivos se llaman...